Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy queremos comenzar agradeciendo a nuestros nuevos miembros de Íntimo Films. En Estados Unidos, Julio Ágreda; aquí en Colombia, Luis y Blanca Guerrero, Alejandro Bonilla y Liliana Tarazona. Gracias por sus aportes. Si tú quieres unirte a este canal, te invitamos a visitar este link de acá. La historia de hoy es el reflejo claro de lo que estamos viviendo como sociedad. Padres abandónicos, familias disfuncionales que llevan a tragedias familiares tan fuertes como el suicidio. Veamos la historia de Jefferson Muñoz. Mi nombre es Jefferson Muñoz, tengo 30 años. Mi vida está conformada como por mi mamá, mi papá y mis dos hermanos. Pues fue muy periódico el tiempo que vivimos con mi papá, porque mi papá primero pues dejó embarazada a mi mamá, se perdió unos 2 años, volvió, la dejó embarazada de mí, se volvió a ir otros 2-3 años y volvió a dejar a mi mamá embarazada de mi hermano menor. Entonces somos 3 hermanos. Yo no conocí a mi papá hasta los 11 años y llegó a la vida de nosotros porque tuvo un accidente donde fue apuñaleado y casi pierde la vida. Duró en coma 40 días y ahí mi mamá volvió a hablarse con él, a verse con él, y él volvió al hogar, volvió a la casa. Pero pues el retorno de mi papá a la casa no fue algo fácil. Fue muy difícil porque pues yo ya tenía 11 años, ya estaba grande, había crecido sin una figura paterna. Para mí no era importante el tema de tener un papá. No lo acepté porque pues el hecho de que él no estuviera y que de un momento a otro llegara a ser parte de nuestras vidas, para mí no fue normal. Fue muy incómodo, fue difícil de asimilar, pero pues mi mamá siempre quiso que él estuviera ahí. Empecé a tener choques con mi papá, empecé a tener diferencias con mi papá, pues porque primero yo no lo quería, segundo no quería que estuviera ahí, y tercero él quería ejercer su rol de papá, pero para mí ya había llegado muy tarde. Entonces tuve un conflicto y un roce con mi papá todo el tiempo, al punto de que nosotros llegamos a lastimarnos físicamente, llegamos a los golpes, llegamos a los insultos. Nuestra situación financiera cada vez era peor. Mi mamá trabajaba todo el tiempo, mi papá pues le gustaba tomar mucho alcohol, le gustaban mucho los juegos de azar, los bingos y el billar, y él se la pasaba tomando, emborrachándose. Le quitaba el sueldo a mi mamá para poderse ir a tomar, a jugar, y esas cosas en mí generaban odio y rencor todo el tiempo porque mi mamá se lo permitía. No teníamos esa estabilidad de un lugar porque mi papá se gastaba el dinero de los arriendos, de los servicios. Todo el tiempo nos cortaban la luz, todo el tiempo nos cortaban el agua, no teníamos casi que comer porque mi papá se gastaba el dinero de mi mamá, y para mí eso era indignante. Como a los 4 o 5 días apareció una prima que no conocía, llegó a la casa y nos habló de la iglesia y nos habló de Dios. Y bueno, yo no tenía nada más que hacer, ella nos gastaba el almuerzo, entonces yo empecé a ir más seguido que mi familia no le gustaba mucho el tema, pero yo empecé a ir porque me involucré en el círculo social de ellos y empezamos a compartir, y empezó en mí esa necesidad de querer cambiar. Tuve la oportunidad de ir a un retiro espiritual, y en ese retiro espiritual, en ese encuentro, sentí que Dios me habló, sentí que Dios quería algo de mí, que me estaba mostrando otro panorama de la vida. Empezaron muchas cosas en mi vida a cambiar, mi manera de expresarme, mi manera de actuar, de pensar. Empecé a darme cuenta que como que sí podía lograrlo, como que sí había una segunda opción. Me acuerdo que un sábado en la tarde, yo, para poder estar donde mis papás y tener un tiempo para orar, yo tenía que orar en el baño, donde nadie me molestara. Y yo me acuerdo que tarde en la noche estaba orando ahí en el baño y llegó mi papá y llegó mi hermano mayor, y los dos estaban borrachos. Entonces yo empecé a orar en el baño cuando empiezo a escuchar que está pasando algo, y me doy cuenta que mi hermano mayor está peleando con mi papá, y están dándose golpes y se están rompiendo la cara y ya estaban sangrando, y a mí se me olvidó lo que estaba orando y se me olvidó que Dios estaba ahí.
y me transformé. Vino a mi mente y a mi corazón todos los recuerdos y el remordimiento que sentía por mi papá y me tiré encima de mi papá y nos empezamos a dar durísimo con mi papá y mi hermano. Y puño iba, puño venía, nos rompimos la cara, la ceja, los labios y en medio de nuestro conflicto ahí dándonos en la sala de la casa, mi mamá gritaba desde el cuarto de ella, lloraba desde el cuarto de ella y nosotros seguíamos dándonos ahí. De un momento a otro escuchamos un golpe muy duro y volteamos a ver y en la habitación mi mamá se había desmayado y había caído al piso y su cabeza había pegado contra el piso y quedó desmayada. Entonces ahí nosotros nos asustamos, nos levantamos, ¿qué pasó con mi mamá? Llamamos la ambulancia, ya no reaccionaba, no despertaba, nos preocupamos, pero cuando mi mamá reaccionó, ella se despertó y nos miró a nosotros tres ahí encima de ella y mi mamá empezó a llorar y mi mamá decía: yo prefiero morirme antes de verlos a ustedes matarse, antes de seguir viendo cómo mi familia se acaba. Cuando yo escuché esas palabras de mi mamá, volví en sí. Me di cuenta que mi actuar no había sido el correcto, Dios ya me había enseñado. En ese momento, el Señor me decía: yo redimí al mundo con amor, no hay otra opción. Cuando yo lo entendí, yo me acuerdo que yo me arrodillé, puse mis manos en sus rodillas y le empecé a pedir perdón. Y yo lloraba y yo le decía: perdóneme porque lo odio con todo mi corazón. Perdóneme porque lo peor que nos pudo haber pasado fue que usted volviera. Estábamos bien sin usted. Perdóneme porque esto es lo que siento, lo odio, quiero que se muera. Fue una desgracia que usted haya venido a mi vida. Lo odio porque usted nunca estuvo. Porque usted si hubiera sido papá responsable, yo sería otra persona ahorita. Si usted hubiera sido un papá ejemplar, no viviríamos la situaciones que vivimos, pero perdóneme, hoy le pido perdón porque lo he odiado toda mi vida. Y cuando yo le empecé a pedir perdón a mi papá en medio de lágrimas y del rencor y pude desahogarme con él y decirle todo lo que había en mi corazón, pasó algo que nunca esperé. Y en ese momento mi papá se arrodilló y me cogió los pies y empezó a besarme los pies y a pedirme perdón. Yo no me lo esperaba y para mí fue muy impactante porque él literalmente se tiró acostado en el piso y él lloraba y me pedía perdón. Me pidió perdón por haberme abandonado, me pidió perdón por no haber estado, me pidió perdón por no estar pendiente de mí y empezó a pedirme un sinnúmero de perdón por ciertas cosas que eso transformó mi concepto frente a mi papá. Ahí se sumó mi hermano mayor, ahí se sumó mi mamá y en medio de la sala como a las 2 de la mañana nos empezamos a pedir perdón todos por todo y fue re bacano porque yo sentí esa noche que Dios estaba restaurando algo en mi vida, que no habían sido en vano las oraciones, que no habían sido en vano el buscar a Dios, que Él algo estaba haciendo con mi familia. Aunque empezamos muy mal, Dios hizo que se transformara en una reconciliación familiar. Pasaron los años, ciertas circunstancias nos llevaron a mejorar el vínculo con mi papá. Ya no nos tratábamos a groserías ni a las patadas, ya nos tratábamos con amor. Y hace unos años viví una circunstancia que hizo que muchas cosas en mi vida cambiaran y que mi manera de pensar en Dios cambiara. Yo estaba bien en la iglesia, era líder de la iglesia, tenía discípulos, tenía una banda musical, había restaurado la relación con mis hermanos, estaba cumpliendo mis sueños, trabajaba, cantaba, tuve la oportunidad de salir del país a cantar y a hacer conciertos y Dios estaba trabajando en mi área sentimental, en ese proyecto de familia que ya había planteado unos meses antes estaba trabajando, pero creo que me descuidé y empecé a hacer cosas que no tenía que hacer y cuando llegó el día malo yo no estaba preparado. Mi hermano mayor entró en un proceso de depresión, de soledad, había perdido su hogar, había perdido su familia, yo traté de ayudarlo, desafortunadamente mi hermano se hundió en una depresión, en el alcohol, al punto que llegó a perderlo todo. Un día yo estaba en la iglesia y había cometido un sinnúmero de errores y estaba entregando lo que tenía. Estaba tan confiado de muchas cosas que ya le perdí el valor a lo importante. Y cuando estaba entregando todo en la iglesia recibí una llamada y me dijeron que mi hermano estaba en la clínica muriéndose. Yo arranqué para la clínica, pero cuando llegué a la clínica mi hermano ya se había muerto. Todo se me vino al piso, creo que se cerraron todas las puertas, me quedé sin trabajo, me tocó devolverme a vivir con mis papás, me había ido a la iglesia. El proceso que les cuento en mi área sentimental, lo pisé y me lo tiré. Cuando recibí la noticia de mi hermano, generó en mí mucha desilusión, porque mi hermano cayó en una depresión tan tenaz que lo llevó a que mi hermano se drogara y se suicidara. Y eso trajo una desilusión en mi vida muy tenaz, porque yo conocí a Dios y cuando le entregué mi vida a Dios, mi propósito principal era mi familia, la restauración familiar. Y aunque Dios ya lo había hecho al nivel que les cuento que ya lo había hecho, el haber visto que mi hermano había muerto de esa manera trajo mucha desilusión. Después de haber llegado a la casa y haber dejado a mi mamá en la casa en su desconsuelo,
desconsuelo, en su descontrol, yo cogí mi moto y arranqué. Y empezó a llover y yo empecé a llorar y yo estaba desconsolado. Yo solo decía, ojalá la tierra me tragara. Pensaba solo en que quería morirme. Tuve varias oportunidades donde en mi pensamiento estaba una voz que me decía, tíresela a una mula. Mientras yo iba hacia Melgar pasaban las mulas y yo iba a 120, 125 kilómetros por hora y me pasaban las mulas así. Y yo decía, solo me desvío un poquito y se acaba todo este sufrimiento, se acaba todo este dolor. Hubo un momento donde paré en un semáforo, yo estaba llorando y me acordé de un versículo, yo no sé por qué, pero me acordé de un versículo de la Biblia que decía que si yo niego a Dios delante de los hombres, a Jesús delante de los hombres, Él me negará delante del Padre. Que si yo le soy infiel a Dios, Él no, va a permanecer siendo fiel. Ese deseo de suicidarme, ese deseo de morirme se fue. Seguía la tristeza, seguía el desconsuelo, pero eso pasó algo en mi corazón. Yo me volví para mi casa donde estaban mis papás, me la había perdido por muchas horas a todo el mundo. Entonces tengo un tío que siempre ha estado ahí conmigo todo el tiempo. Él me llamó a las 2:30 de la mañana porque no me encontraba por ningún lado y él sabía en qué condición yo estaba. Yo le contesté, hablamos y me dio una palabra de parte de Dios. Uno cuando está triste y en desconsuelo, uno espera una palabra que lo consuele, una palabra que lo motive, una palabra que renueve su fe, pero no. Él me da una palabra que me confronta con Dios. Y la palabra en Salmos decía, por cuanto te olvidaste de hacer misericordia, te raeré sobre la faz de la tierra. Tu generación será contada hasta la segunda. Tu esposa quedará viuda. Vendrán los acreedores y le quitarán todo a tu esposa y a tus hijos. Y no habrá quien tenga de ellas misericordia por cuanto te olvidaste de hacer misericordia. Y esa palabra me hablaba de un juicio. Esa noche le pedí perdón a Dios por todo lo que me había pasado, por haber pensado en suicidarme, por haber pensado en morirme, por haberlo culpado por mi hermano. Al otro día llegaron los líderes de mi iglesia, mi tío, y a contarnos algo que yo no sabía de esta historia. Resulta que mi hermano, él se ahorcó. Y resulta que él antes de ahorcarse se drogó. Dice, los médicos nos dijeron que su proceso de muerte fue muy lento. Y me cuentan que mientras yo iba para la clínica, ellos se quedaron orando y empezaron a orar y a interceder por la vida de mi hermano. Y en esa intercesión y en esa oración, Dios le mostró a mi pastora y tuvo una visión donde habían ángeles alrededor de mi hermano debatiendo si él vivía o no vivía, porque mi hermano había pedido perdón antes de morirse y estaban diciéndole, démosle la oportunidad de que vivan. Y dice que uno de esos ángeles tomó la voz y decía, no, dejémoslo morir arrepentido y que se salve a que él pueda vivir y vuelva a sus andanzas, porque mi hermano ha sido muy inestable con el Señor. Cuando ella me cuenta esto, primero me quebranté muchísimo porque yo había culpado a Dios. Yo le había dicho a Dios que él no había tenido misericordia y suena muy trágico decir que mi hermano agonizó mucho tiempo, pero fue el lapso y el tiempo que él tuvo para arrepentirse. Dios se había cumplido su parte y permaneció fiel. Resulta que él me dio esa palabra porque hay una segunda parte de la historia que yo no sabía, y era que la chica con la que estaba en proceso para casarnos y todo eso estaba embarazada y iba a tener un bebé, y yo pensaba en que me iba a morir. Y ahí otra vez volví a ver la misericordia de Dios, porque si yo me hubiera tirado una mula o me hubiera suicidado ese día, ¿qué hubiera pasado con ella? ¿Qué hubiera pasado con mi hija? Dios volvió a tener misericordia aún en medio de mi ignorancia, en medio de mi rebeldía, volvió a tener misericordia. Y el proyecto de familia con el cual yo empecé a buscar a Dios se hubiera ido al piso, se hubiera destruido. Ahí, cuando yo me enteré de estas dos noticias que fueron a los días, no tuve nada más sino agradecimiento y gratitud hacia Dios. Ahí empezó otro proceso en mi vida. Pues yo me había ido a la iglesia, yo no quería saber nada de la iglesia, pero al ver todo esto vino la humildad a mi vida, reconocer que necesitaba una guianza de parte de Dios. Yo quería casarme con ella, quería vivir con ella, pues íbamos a ser papás, entonces yo quería ese sueño de familia lograrlo, pero quería hacerlo bien, quería hacerlo de una manera correcta. Empecé un tiempo en la iglesia donde un pastor me ayudó a quitar esas cosas incorrectas en mi vida, a hacerme un hombre correcto, a aprender muchas cosas que necesitaba para asumir esta responsabilidad de ser papá, de ser esposo, y empezamos un tiempo así. No puedo decirles que fue un tiempo fácil, fue un tiempo muy difícil, porque pues para poder generar un cambio radical hay que tomar decisiones radicales. Les cuento que volví a ver a Carolina cuando ella tenía 7 meses y medio. Me costó 7 meses y medio entenderlo, me costó 7 meses y medio aceptarlo, cambiar quién soy, quién era, me costó 7 meses y
y medio. Una tarde me citaron a una reunión y yo iba a una reunión, sí, yo me volví el hombre más obediente del mundo. Yo llegué a la reunión y bueno, dieron una palabra, empezamos a orar y yo empecé a orar y me metí con el Señor, empecé a orar, yo en mi cuento allá orando y tan, de un momento a otro dejé de escuchar a la gente orar. Entonces cuando ya abrí los ojos y vi que nadie estaba alrededor mío, al frente mío estaba la pastora, mis líderes, mis tíos, estaba Carolina con una panzota así, ya 7 meses y medio yo no la había visto, y un poco de bombas rosadas y un poco de cosas. Yo ni sabía que iba a tener una hija, no sabía qué género era mi hijo, y ella se me acerca con un par de zapaticos rosados y me dice: felicitaciones, es una niña. Y para mí eso fue una locura porque fue ver como la aceptación de parte de Dios, fue ver como haberlo logrado, fue para mí haber puesto una meta y que me hayan dicho lo logró. Fue muy bonito, fue muy especial, fue muy severo. La pastora me entregó a Carolina, me dijo: ya eres un hombre correcto para poderla cuidar, para poderle dar la vida que ella se merece. Y nada, empezó la travesía del tiempo récord, porque yo quería que mi hija naciera dentro de un matrimonio. Entonces tuvimos solo un mes para podernos casar por lo civil, por la iglesia, y aunque parecía muy difícil, lo logramos. Cuando nos casamos nos fuimos a un apartamento a ir juntos y al mes nació mi hija, y quiero decirles que ha sido una re bendición, ha sido algo re bonito. Creo que hoy en día entendemos que el tiempo que tuvimos que pasar de esos 7 meses y medio nos formó para poder tener un hogar y un matrimonio estable. Tengo un matrimonio con mi esposa re bonito, lindo, al punto de que nosotros en todo nos ponemos de acuerdo. Entre nosotros no hay discordia, entre nosotros no hay gritos, no hay violencia, no hay maltrato, no lo hay. Nos dio un hogar bonito, nos dio unos hijos hermosos, y pues bueno, ese propósito por el cual yo entré a la iglesia, que fue la restauración familiar, lo he podido ver tanto en mi núcleo principal, que es ahora mi esposa y mis hijos, como en mis papás y mis hermanos. Yo puedo decirles que aunque mi hermano mayor partió, tengo la conciencia limpia de que se fue re bien conmigo y que hice todo lo que estuvo en mis manos para que él estuviera bien. Y con mi hermano menor tengo la mejor media. Mi hermano menor tiene 24, 25 años y él me puede encontrar en la calle, él me puede encontrar en la iglesia, él me puede encontrar donde sea, pero él sale corriendo, me abraza, me zampa un poco de besos por toda la cara, me dice: chato, lo amo con todo mi corazón, y re bonito. Igual con mi papá me dice: bebé, venga, se acuesta acá al lado mío, venga y vemos una película, papi, lo necesito. Sí, antes era maltrato, insultos, Dios lo restauró todo, porque primero creo que permití que Dios entrara en mi vida y permití que Él me enseñara a perdonar, y hoy puedo disfrutar de una familia en bendición, hoy puedo disfrutar de mis hijos, hoy puedo disfrutar de mis papás, de mi hermano, de mi sobrina, que también me ve como un papá, y pues todo esto ha sido por la misericordia del Señor. En este mes de junio celebramos el Día del Padre, y creo que el llamado que Dios nos hace a todos nosotros es hacer esos padres presentes, hacer esos padres amorosos, que llenamos a nuestros hijos de palabras de afirmación. Hace un tiempo un pastor amigo me decía que no había mayor privilegio que Dios le diera a una persona sobre la tierra que el de ser padre. Y creo que es algo muy cierto. Nosotros como padres podemos marcar positiva o negativamente la vida de nuestros hijos. Podemos llevarlos al gran éxito o a un gran y rotundo fracaso. Los esperamos de hoy en 8 en el próximo episodio de este canal.